Pues está llegando la primavera, la pedriza. Todavía hace fresquito, pero ya la luz ya impera, ya marca el cambio de estación. Y la verdad que aquí en el monte, pues eso, hay una energía radiante, luminosa. La vida está a punto de estallar. Y el mundo también está a punto de estallar, en ello estamos. Hoy surge comentar pues todo esto, ¿no? Parece que llega otro capítulo, otro apretón, el mundo en una fuerte tensión, se nos presenta otro escenario apocalíptico, en fin, otra vuelta más, otro giro de tuerca, o ese molinillo, ¿no? Ese molinillo que simplemente sigue girando y triturando, ¿no? Triturándonos, en este caso, o tratando de triturarnos, que aquí también cuenta lo que cada uno elija, si estar en el molinillo o no estar en el molinillo. Pero parece que sí, también que Nietzsche tenía razón, ¿no? El eterno retorno, una y otra vez la misma historia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir o permanecer en esa trituradora de la historia, ¿no? En esa trituradora de este guión tenebroso, en fin, otra vez como decimos, con escenarios de guerra, de apocalipsis, de escasez, en fin, de colapso, otra vez, una y otra vez. Se nos ha ido preparando estos últimos años, yo diría que todos los procesos requieren también, pues eso, una trituración, pero gradual, ¿no? Para que la conciencia humana, pues no despierte súbitamente, obviamente. El juego está en eso, ¿no? Hay unas fuerzas ascendentes, unas fuerzas descendentes, fuerzas regresivas, fuerzas evolutivas, y efectivamente hay un juego entre ambas. Esas conciencias regresivas o entidades regresivas o fuerzas regresivas tienen que hacer su papel, que es el de mantener astutamente al alma aquí encerrada, aquí atrapada, a través de eso, del miedo, del conflicto, y efectivamente llevan tiempo preparándolo. Yo diría que hay un punto de inflexión fuerte, muy fuerte, fue el momento de, por ejemplo, cuando llegó el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Ahí fue una gran falsa bandera, ¿no? Un gran acontecimiento que colapsó también la conciencia y el corazón humano, ¿no? Fue una contracción muy fuerte, ¿no? Como de miedo, de pavor, de terror, abrió un capítulo de guerras por el mundo, ¿no? Las llamadas guerras contra el terrorismo, todo este rollo, que al final fue un rollo también para mantener atado a este mundo, a esas estructuras de poder, de control, en fin, de guerra y de perpetuo conflicto. Y luego, pues también estos años, pues más tensiones, y hasta que ha llegado ahora esto, el gran, para muchos mesiánicos, ¿no? El Armagedón, el momento este final de los tiempos, ¿no? También incluso en términos bíblicos, ¿no? Donde el pueblo de Israel también, pues se encuentra ante esa última batalla donde serán aniquilados los infieles y volverá un Mesías, en fin, todo esto. En el fondo hay cuestiones mesiánicas y en el fondo hay una cuestión de un culto a una espiritualidad regresiva e involutiva, eso siempre ha estado ahí. El caso es que en ello estamos. Uno ve lo que está sucediendo y, como digo, ve el repetirse de la historia. Otra vez más, otra vuelta de tuerca hacia el miedo, el colapso, la crisis y la devastación. Y volvemos a lo mismo, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo seducido por ese juego? Así que yo diría que de esto va la cosa. Ha llegado ya mi momento, ha llegado ese momento en el cual realmente elijo salirme de esa conciencia de control, de esa Matrix, de todo este juego del miedo, de todo este juego de la separación, de todo este juego del conflicto. Esa es la historia. Así que vamos a buscarnos un rinconcito y a comentarlo brevemente. Bueno, pues parece que lo hemos encontrado. Este balconcito es un mirador maravilloso. Y por cierto, estamos hablando de elegir. La belleza también se elige. De esto va la cosa, yo diría al final, ¿eh? El alma está aquí para elegir qué experiencia necesita para su evolución y su viaje de regreso a casa. Y bueno, pues como decimos, podemos elegir miedo, amor, belleza, distopía, generosidad, codicia, en fin, podemos elegir. Y la belleza también se elige. Así que vamos a hablar precisamente de estas cosas, que a veces son un poco truculentas, pero el enfoque siempre es
una información que inspire precisamente eso, una responsabilidad y una voluntad por elegir bien nuestra experiencia, por elegir bien lo que realmente necesitamos, que finalmente, si nos damos cuenta, todos los seres humanos están anhelando esto exactamente. Están anhelando verdad, están anhelando bondad y están anhelando belleza. Pero el miedo es poderoso. Y la guerra de la que vamos a hablar ahora, la guerra sobre todo psicológica, la guerra espiritual también es poderosa. Y a estas alturas sabemos que muchos seres humanos están viviendo ese impulso también como de una nueva conciencia, una nueva percepción, una nueva forma de comprender esta realidad. Pero ahí vuelve otra vez el miedo, y es muy poderoso. El miedo contrae a la conciencia de nuevo, por mucho que ha habido vislumbres, de repente llega el miedo, ras, y otra vez hacia abajo, otra vez ahí atrapados, otra vez entramos en el juego del conflicto, en el juego de la proyección de los enemigos, en fin, todo este rollo. Y con todo esto vemos que hoy la historia se repite, otra vez esa historia de miedo, pero además, como decimos, son como oleajes que van creciendo en intensidad, ¿no? Ahora el miedo es a una hecatombe nuclear, a un colapso también económico mundial, a una hambruna por la falta de distribución de alimentos. Es más de lo mismo, es otra vuelta por el molinillo para ver si nos vuelve a atrapar. Y esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde entra aquí nuestra responsabilidad? Claro, porque al final elegir implica responsabilidad, que yo respondo por mis propias elecciones, yo respondo donde pongo mi fe, mi confianza, donde pongo mi energía, donde pongo mi atención. Al final esa es mi responsabilidad. Y el hasta cuándo alude a eso, hasta cuándo voy a seguir creyendo en el absurdo que se me presenta. Todo lo que antes pertenecía al ámbito de la conspiración, ahora resulta que todo eso es autoevidente, todo eso está saliendo. Ese es el significado de Apocalipsis realmente también, el tiempo de las revelaciones, todo lo que permanecía oculto y secreto se está manifestando, está saliendo a la luz. ¿Para qué? Para que podamos elegir. Ya no hay, ¿cómo decirlo? Ya no hay excusas, ya lo vemos claramente. Por lo tanto, la verdadera guerra no es tanto física, la guerra es psicológica, la guerra es espiritual, la guerra es dentro de nuestra propia estructura de conciencia, dentro del alma por elegir qué experiencia necesita seguir viviendo. Y dentro de esta guerra psicológica y de esta guerra espiritual está la guerra por la narrativa, la guerra por el relato. Al final es una guerra por las mentes y las almas humanas. Es en qué medida la gente apoya con su energía, con su fe, con su confianza mi relato, mis narrativas. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. Eso ya nos lo dijeron hace mucho tiempo, la verdad os hará libres. Entonces el relato lo que trata es de mantenernos en el engaño, en la mentira. La pregunta es, ¿hasta qué punto voy a dejar de seguir creyendo en esas narrativas? Que son siempre las mismas, si nos damos cuenta, siempre la misma. Siempre hace falta también la némesis, el enemigo exterior. El conflicto siempre es contra algo o alguien. ¿Hasta cuándo voy a seguir en eso? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, para mí, según mi criterio, hasta cuándo voy a seguir creyendo en los bandos ideológicos? ¿Hasta cuándo voy a seguir tomando partido por si soy de unos o soy de otros? ¿O es que esto está bien porque lo hacen unos, está mal porque lo hacen otros? Esa es una guerra, vamos a decir así, casi ya diría infantil, pero muy infantil. Es muy básica esa. Yo diría que hasta los magos negros se sorprenden de que sigamos cayendo en eso. Yo diría que esa guerra tiene que ser superada. La guerra de ahora, la guerra cognitiva, no tiene que ver con una guerra ideológica en el mundo. Ni siquiera, por cierto, si la guerra así las últimas décadas era, por ejemplo, bandos de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, estos antagónicos tan definidos, hasta hace poco ya, como había que cambiar la narrativa, se cambió la guerra a globalistas y patriotas, a un solo orden mundial demoníaco y los patriotas que querían mantener la soberanía de las culturas y los pueblos. También es mentira, no va por ahí tampoco la cosa. No va por ahí la cosa. Esto va de un salto cuántico de conciencia. Al final la guerra siempre alude a un estado raíz o básico de división. Esa es la cuestión. Estar dividido, estar separado, estar enajenado ¿de qué? De la realidad. Estar dividido en mí y estar dividido de los otros o dividido del mundo que me rodea. Y siempre aludimos a lo mismo. Claro que aquí hay una singularidad que le toca representar lo que le toca representar. Y claro que parece aparentemente que está separada del mundo que le rodea. Y siempre aludimos a la misma imagen. Somos olas en un océano de totalidad. Las olas no están separadas. Son simplemente expresiones únicas de una misma realidad oceánica. Por lo tanto, dar el salto de conciencia significa simplemente ese cambio de percepción. Salir de la división. Salir de la separación. ¿Hasta cuándo voy a seguir fijado a las estructuras de la mente ego? Porque dicho sea de paso, es ahí, en esa estructura donde realmente está el juego, este molinillo, esta trituradora, esta experiencia de separación y conflicto está ahí. Esta experiencia de limitación de carencia está ahí. El ego como entidad separada, como entidad que necesita sobrevivir y prevalecer sobre otras formas, en fin. Y no estamos condenando esa estructura de conciencia, es la que es y es perfecta, nos ha mostrado, en fin, hemos vivido un montón de experiencias en esa estructura. La cuestión es si ya puedo superar esa estructura.
Y en la práctica yo diría, hay una cosa muy sencilla, efectivamente esto parece muy metafísico, pero en la práctica todos podemos ver cómo el mundo se maneja al final en unos parámetros muy sencillos. Por ejemplo, lo que se advierte es que todo el mundo condena, por ejemplo, el abuso de poder, pero de alguna manera cada uno está ejerciendo su propio abuso de poder a su manera y a su nivel. Así que de alguna manera necesitamos discernir y ser radicalmente honestos para poder observar si de alguna manera yo estoy ejerciendo ese abuso de poder, en el nivel que sea. Ya decimos que puede ser, a veces el abuso de poder puede ser físico, puede ser emocional, puede ser intelectual, puede ser económico, puede ser a cualquier nivel. Y claro, alguien dirá, no, yo no abuso, yo soy una persona muy justa. Bueno, vamos a observarlo, porque a veces es muy sutil y eso implica efectivamente seguir en esa red de la mente ego, que al final lo que trata es de manipular y ajustar el mundo a su propio interés. Esa es la cuestión de la mente ego. El ego siempre va a preservar su propio interés en detrimento del interés de los demás o pasando por encima del interés de los demás. Eso es lo que hay que superar. Ir más allá de lo que me conviene estrictamente y darle el salto a lo que es correcto. Y lo que es correcto siempre es una conciencia coherente con la totalidad. Por así decirlo, el corazón no se basa exclusivamente en nuestro interés personal. A veces, de hecho, una situación requiere una respuesta correcta y coherente que me perjudica a nivel personal, pero es correcta. Es correcta. Por lo tanto, eso se cultiva, eso se desarrolla y eso se favorece. Ir más allá del abuso de poder es crucial porque el mundo al final lo que muestra es un juego de abuso de poder. Al final es la ley del más fuerte. Y de ahí es fundamental salirnos. Si en algún punto descubrimos eso, hay que renunciar y soltar todo eso. En la misma medida, la conciencia del doble rasero o la doble moral, porque también vemos que el ego, en este mismo sentido, cuando hace algo que le conviene o hay alguna situación que le conviene, la justifica, la aprueba o le da o la respalda. Pero cuando eso mismo opera en algo que me perjudica, o opera en un bando diferente, o opera de una manera que no me conviene, entonces decimos que está mal y que se desaprueba y que necesitamos rechazar e incluso perseguir ese tipo de cosas. Esto parece una tontería y esto aplica muchísimo. Y esto para mí significa una enajenación básica. Por ejemplo, alguien puede decir, hombre, a mí robar a un pueblo sus recursos para vivir yo mejor, pues está muy bien, me conviene, la ley de la vida es así, yo tengo más recursos para hacer ese tipo de cosas y está bien. Entonces, en ese caso, robar está bien. Pero cuando viene otro pueblo y me la hace a mí, está fatal, joder, qué injusto es, que ahora yo hago mi trabajo y vienen los otros y me expolian y me roban y me someten. Esto parece una locura, pero es que gran parte de la humanidad está en esto. Cuando yo ejecuto algo está muy bien y cuando me lo ejecutan a mí está muy mal. En fin, el doble rasero también tiene que caerse. El doble rasero es una enajenación. Lo que es justo, lo que es injusto, lo que es equilibrado, lo que es desequilibrado. Por lo tanto, salir de esa doble conciencia, de esa doble moral, que al final es de en qué manera el ego trata de ajustar la realidad a sus propios intereses y conveniencias, de ahí también hay que salir. Y no estoy hablando de grandes cosas políticas y económicas, estamos hablando de la vida cotidiana, en nuestras pequeñas relaciones cotidianas. A mí no me gusta que me manipulen, pero luego yo me veo manipulando y lo justifico, en fin, todo este tipo de cosas. Y luego también hay un fenómeno de la mente ego que es bastante desalentador, es muy triste, pero lo podemos apreciar perfectamente, que es el de aprovecharnos de la necesidad del prójimo. Al final todo el mundo, volvemos a lo mismo de la doble moral, ¿no? Me parece fatal que se aprovechen de mí cuando estoy en un momento de debilidad, vulnerabilidad o carencia, pero muchas veces vemos al otro en esa situación y lo que hacemos es aprovecharnos de esa situación. Por ejemplo, hay un país que está pasando una dificultad a nivel alimentaria. Vamos a ayudarle. O eso decimos, no, es el momento de subir el precio y generar más deuda en ese país. En fin, al final esto parece que se extrapola a niveles globales o geopolíticos, pero eso nos puede pasar en la vida cotidiana. Es aprovecharnos de la debilidad o de la vulnerabilidad o de la necesidad del prójimo. Y esa energía, efectivamente, si en algún punto la descubro en mí, tiene que ser liberada, tiene que ser completamente desmantelada. Volvemos a lo mismo, todos son energías que orbitan en torno a la estructura de la mente ego, toda esa energía tiene que caer, bueno, se honra, bien, ha sido así, ha aprendido lo que tenía que aprender, pero ahora eso se desprende. Aprovecharse de la necesidad del prójimo es una de las estrategias que también esas energías o fuerzas regresivas tratan de alentar en nosotros. Y eso tiene que caer, eso tiene que desprenderse. Y estar muy atentos porque, claro, alguien escuchando todo esto diría, yo en todo esto que se está nombrando no tengo nada que ver. Ni abuso de mi poder, ni tengo doble moral, ni me aprovecho de la necesidad del prójimo. Y yo diría, vamos a observarlo. La mente ego es muy sutil. La mente ego puede hacer estas cosas, como decimos, a escala global, pero sí a pequeña escala, de manera sutil. Así que bueno, atención. Y si no hay nada de eso, pues bendiciones, ya estoy en otra. Perfecto.
Y dicho lo dicho, ¿dónde está la belleza en todo esto? Pues precisamente para mí la belleza está que de manera milagrosa y misteriosa parece que tenemos la capacidad de elegir dónde pongo mi atención, dónde pongo mi energía, en qué dirección me muevo, qué cosas alimento. Esa para mí es la belleza. Hay una cosa realmente misteriosa y milagrosa en todo esto. Y yo diría que esa es también la belleza, la buena noticia y también algo que tiene que alentar nuestro corazón en estos tiempos de tribulación. Y en eso estamos. Y alguien dirá, pero no todo el mundo va a estar en esto. Pues quién sabe, a lo mejor hay una bifurcación, líneas de tiempo, yo no lo sé. Y tampoco importa, volvemos a lo mismo, no importa. Lo que importa es que uno conecte con esa capacidad divina de poder elegir lo que realmente quiere vivir y donde realmente quiere poner su fe, su confianza y su energía. Así que una vez más, os deseo mucha fuerza y mucha inspiración para estos momentos de aparente tribulación. Y terminar con esto, terminar con la belleza. De hecho, esta es la prueba de que vivimos en una matriz divina. De que el espíritu, la conciencia y la vida nos cuida. Y simplemente estamos en un juego creativo. Así que aprovechemos esta oportunidad, esta belleza y esta fuerza.